Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Eh, Les habla Gilberto Torrens, el pastor de la Iglesia Bautista Lumbrera. Sean todos bienvenidos a este estudio del jueves, por muchos llamados Jueves Santos, donde recordamos, conmemoramos la semana de sacrificio, de la pasión del Señor Jesucristo y la muerte para su resurrección gloriosa el domingo. Eh, en este jueves quisiera leer con ustedes el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, pero quisiera antes que comenzar la lectura, vamos a orar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por la bendición de la salvación y por saber que nuestra salvación no depende de las buenas obras, no depende de que ninguno sea bueno, porque no hay justo ni aun uno, sino depende completamente del sacrificio perfecto de Cristo, aquel que fue señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, oh Padre, porque en este tiempo similar a esto, pero muchísimos años ya, allí en Egipto, cuando tu pueblo estaba esclavizado, tú mandaste a preparar aquel cordero, Señor. Y gracias porque en la Escritura se nos revela más acerca de este cordero. Pero vemos que al final este cordero fue señalado como el único que quita el pecado del mundo, el Señor Jesús. Queremos entrar en tu palabra, aunque sea brevemente, con mucho temor y con mucha ignorancia, pero ayúdanos a meditar en la salvación tan potente que tenemos de parte tuya por la obra de Cristo en la cruz. Te damos las gracias por este tiempo y te pedimos la bendición para cada uno de nuestros hermanos, sobre todo en este tiempo tan difícil de esta pandemia que todos estamos pasando. Señor, guárdanos, Señor, y ayúdanos a estar siempre en tu voluntad y gozándonos en la salvación y viendo que hay un propósito que tú tienes para cada uno de tus hijos. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el versículo 1. Este es uno de los capítulos que es la antesala a el comienzo cuando Jesús va a ser entregado. Luego de esto, esto es considerado la última Pascua o y la institución de la Cena del Señor. Son dos cosas distintas, pero que ocurrieron en eventos muy cercanos o en el mismo tiempo. Quisiera tener unas palabras de meditación acerca de este capítulo. No lo podemos ver todo, el tiempo es limitado, pero vamos a leer entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, o vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después
que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Que la lectura es larga, pero es preferible que estemos llenos de la palabra de Dios y menos de la palabra del hombre. Este es un pasaje que es típicamente enmarcado dentro de la semana de pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso estamos leyéndolo este jueves, para aprovechar este tiempo que en la gran mayoría de los países la gente está pendiente, con el corazón sensible acerca de la llamada Semana Santa. Aunque mucha gente está aún más sensible por la muerte que está viendo alrededor con esta pandemia del coronavirus. Pero vamos acá, dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. La Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. En inglés se llama el Passover. Y esto recuerda, es una fiesta que los judíos vienen practicando por miles de años, basado allá en Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. El Señor le dice al pueblo de Israel: en el día 10 de este mes, tómese un cordero, uno por familia, macho de 1 año sin defecto, lo guardaréis desde el día 10 hasta el día 14, y el cordero que hubiese sido preparado y guardado y pasase, que estaba sin ningún tipo de defecto, tenía que ser sacrificado. Y su sangre puesta en derramada, ningún hueso suyo sería quebrado. Usted puede leer mejor la historia en el Éxodo capítulo 12, donde habla el comienzo, la historia de donde nace realmente el pueblo de Israel a través de la redención por sangre. Nos habla de un cordero sin mancha, un cordero guardado para que fuera por varios días comprobada su perfección, y luego que el cordero había pasado esta prueba, tenía que ser inmolado entre las 2 tardes o sacrificado. Años después vemos cuando Juan el Bautista, en San Juan capítulo 1 versículo 29, ve a Jesús guiado por el Espíritu Santo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el designado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cumple con todos los requisitos. Jesús tuvo que ser guardado no desde el día 10 hasta el día 14, sino un periodo de tiempo en que Él estuvo en esta tierra, a la mirada escudriñadora de los fariseos, de los principales religiosos de aquel entonces, que vieron en Jesús uno que nunca hizo maldad ni se halló engaño en su boca. Pero dice Isaías: con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como aquel Cordero pascual, allá en Éxodo, tuvo que ser sacrificado y su sangre derramada y hueso suyo no fue quebrado, en la misma manera Cristo cumplió con cada profecía que estaba escrita de Él, pues Él derramó su sangre preciosa, y esta sangre fue derramada en el Calvario para quitar el pecado del mundo, no para libertar solamente al pueblo de Israel, como fue históricamente aquel momento, sino para quitar el pecado del mundo. Y la única manera de que usted y yo podemos ser limpios de nuestro pecado que nos condena es a través de esa sangre. Es confesando nuestros pecados a Dios, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Bien lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos o postreros tiempos por amor de vosotros, dice el apóstol. Esta es la fiesta de la Pascua y tiene una significancia tremenda, porque dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. Los judíos habían venido celebrando la Pascua y todavía la celebran.
Aunque la gran mayoría del pueblo judío hoy la celebra bajo un punto de vista tradicional, histórico, sin tomar en cuenta que ese Cordero Pascual ya vino. Primera de Corintios nos dice que Cristo es vuestra Pascua, ya Él vino, ya fue sacrificado. Y la mayoría del pueblo de Israel, representativamente hablando, está aún esperando el Mesías y no aceptó aquel que vino. Juan 1 nos dice, Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo hemos sido hechos hijos de Dios. Si usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, tenga la certeza de que el Cordero le ha limpiado y le ha comprado. Y así como cuando en el Antiguo Testamento el ángel, y lea por favor Éxodo capítulo 12, 13, toda esta parte de la redención de Israel. El ángel de la muerte iba a pasar por aquella noche y la sangre del cordero tenía que ser derramada, tenía que ser puesta en un lebrillo, en un pocillo, y de ahí tomado y pintar con la sangre, aplicar la sangre a los dos postes y al dintel de las puertas de cada gente creyente en Dios, de cada judío que iba a ser, o hebreo que iba a ser libertado. Al hacer esto, colocar la sangre, estaban colocando la fe en la palabra de Dios, y que en aquella sangre de ese cordero inocente que había sido sacrificado, ellos no lo entendían, por supuesto, como tampoco nosotros entendemos todo, pero ellos no entendían que esa sangre iba a ser poderosa para limpiarles y para guardarles por redención. Cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre, siguió de largo. Cuando Dios la sangre ve que su Hijo derramó, en la cual el pecador se lavó, mis pecados Él lavó y Él me otorgó la vida eterna. Él verá con favor esa sangre aplicada a mí, como si fuese imputada a mí. Aquellas dos postes y el dintel nos representa, si usted pasa una línea de arriba abajo, el palo transversal y el otro de la cruz. Estaba anticipando la cruz del Calvario. Así que los judíos en aquel momento estaban dentro de la casa y ni siquiera veían la sangre, pero sí la aplicaron, sí se pusieron debajo de la protección de aquella sangre. Y es posible que usted y yo no veamos la sangre que fue derramada, pero hace 2000 años que Cristo la derramó y estamos amparados ante esa sangre que fue derramada por nosotros. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En las palabras de este versículo, solamente el versículo 1 de este capítulo 13, ya nos habla toda una historia de redención. Nos habla de Cristo. Nos habla de Él como el Cordero bendito, pero también nos habla de una hora que había llegado. Fue necesario, como dice Gálatas, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, para redimirnos. Así que hubo un tiempo en que la redención tuya y mía se hizo en el Calvario. Y en este tiempo llamado de Semana Santa o en este Jueves Santo, bien haríamos en alegrarnos y recordar cómo aquel Cordero fue sacrificado por nosotros. De verdad, ver la pasión de Cristo, su sacrificio. Y lo más interesante, dice el versículo, que sabiendo Jesús que su hora había llegado. Cuando Cristo fue al Calvario, no fue un acto de caramba, los tiempos se juntaron y aquí estoy, voy al Calvario. Cristo sabía perfectamente cuándo era la hora y el momento en que Él debía ser sacrificado. ¿No te parece a ti interesante, maravilloso, que Jesús sabía en cada momento cuándo iba a ser sacrificado? Debe ser terrible para una persona como tú y como yo tener la revelación del momento en que uno va a morir.
uno se va a asustar todo y va, qué sé yo, cuando el doctor da esos diagnósticos a ciertas personas y el Señor nos libre, que sea a nosotros que nos diga le queda tanto tiempo de vida. Ni siquiera lo pueden decir exacto, pero es muy aproximado. La gente empieza a hacer miles de cosas y a angustiarse, etcétera, excepto aquellos que somos del Señor. Pero Cristo sabía en el momento, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y hermano y hermana, en este tiempo tan profundo de crisis que está pasando este mundo, eh, esto es un consuelo, saber que Cristo sabe exactamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, es el mismo Dios hecho carne, sabiendo la hora, sabiendo que su hora había llegado, pero Él sabe la hora tuya y la hora mía. Dice en Job he aquí que nuestros días han sido contados. Dios nos ha puesto límites de los cuales no pasaremos. Le has puesto límites de los cuales no pasarás, refiriéndose al hombre. Si Dios le dejare al hombre, el hombre dejará de ser. Nuestros días están contados, Él lo sabe perfectamente. Y este coronavirus o lo que sea no nos va a tocar a nosotros a menos que el Padre nos tenga dispuesto ya. Y si este es el momento, pues gloria a Dios por él. Por lo menos estamos preparados por la sangre de aquel Cordero Pascual que fue derramado en la cruz del Calvario. Otro punto interesante solamente en este versículo es que él dice que Jesús sabía la hora y que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto es precioso saber que Cristo tenía su hora en que iba a morir, sabía perfectamente, pero Él tenía su mirada puesta en el galardón. Y el galardón es que iba a llevar muchos hijos a la gloria, es que nos iba a redimir, es que nos iba a levantar. Dice ese precioso himno, mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su sangre él me limpió. Él en su misericordia, habiéndome visto en lo más bajo, en su bondad me levantó. Y nos ha amado, nos amó de tal manera, como dice Juan 3 y 16. Puede ser que haya alguno acá que no tenga a Cristo en su noticia o que no esté seguro de su salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tienes tú esa vida eterna? ¿Tienes tú esa convicción de que Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo? El Padre amó, el Hijo amó, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De manera que creemos en la bendita triunidad de Dios. El Señor, de Él se dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es consolador saber que Jesús en el día antes de la fiesta de la Pascua sabía todas las cosas y sabía que iba a morir por ti y por mí, y sabía que lo iba a hacer amándonos a nosotros, que estábamos en el mundo. En este momento se refería a los discípulos, pero por extensión a todos los que iban a creer por medio del testimonio de ellos, como dice el mismo Jesús en San Juan capítulo 17. Él los amó hasta el fin, y no solo hasta el fin de el momento en que Cristo puso su vida, pero el Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice también la profecía de Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia. Dios nos ha amado con amor eterno, un amor que no se marchita, un amor que no tiene límites. Como dice 1 Corintios 13, el amor es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, mas se complace en
la felicidad de los demás. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo el Cordero precioso para morir por nosotros, para que por medio de su sangre nosotros fuésemos salvados. Pero hay otra verdad muy profunda allí en el versículo 1, y es que dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y aquí está implícito la deidad de Jesús. Mire, y usted que me escucha, o lo sé que los miembros de nuestra iglesia por supuesto lo saben, pero este video puede ser visto por cualquier otra persona. Muy amablemente puede estar viendo este video, por lo cual le agradecemos. Pero que si usted no cree que Jesucristo, el que predicamos, es el mismo Dios, entonces usted va a morir en sus delitos y pecados. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 57, por allí, no recuerdo muy bien, pero el Señor le dijo a aquellos fariseos: si no creéis que yo soy, es decir, yo soy. Jesús se identificó en todo momento como yo soy, el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy me envió a vosotros. Yo soy me dijo que hablara. ¿Se acuerda? En Éxodo 4, cuando Dios le habló a Moisés, se identificó como yo soy. Y Jesús se identificó en cada momento como el gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, y vivirá. Yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús pronunció cada uno de los yo soy, haciendo énfasis en precisamente la persona que es el que puede proveer todo. Él le dijo a aquellos fariseos: no tienes 50 años y aún dices que has visto a Abraham. El Señor dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No es que yo he sido, como dice una versión torcida, no correcta del Nuevo Testamento por personas que quitan o tratan de quitar la deidad de Cristo. No dice yo he sido, dice yo soy, tiempo presente. Ese es Jesús, el que predicamos, del cual hablamos, del cual tenemos tanta pasión para hablarle a usted y para predicarlo por las redes. Es el mismo Dios que se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El logos es Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso es que dice acá, la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Volver al Padre, de donde Él había salido. El Señor Jesús en San Juan capítulo 17 ora al Padre como si ya la obra de la redención hubiese sido hecha. Y Él dice: Padre, glorifícame tú para conmigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso está en capítulo 17 de San Juan, versículo 5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Esto es precioso. Lea también San Juan capítulo 17. Y fíjense que no hemos pasado al versículo 1. Qué preciosas verdades se encuentran en meditar en Jesús, en esta Semana Santa, en este tiempo de pasión y de padecimiento del Señor Jesucristo, que van a finalizar con su crucifixión y muerte en la cruz, pero con su poderosa resurrección el primer día de la semana, que es el domingo. Nosotros, los creyentes en Cristo, explota nuestros corazones a saber: bien, Cristo murió. Qué profundo, qué profundidad vemos en la muerte de Cristo. No lo entendemos cuando Él se entregó voluntariamente, pero lo hizo por amor, como nos había y nos ha amado, que somos los suyos, los que están en el mundo. Tú y yo estamos en el mundo. Ahora, dice suyos que están en el mundo. La gran pregunta que yo hago ahora a ti: ¿eres suyo?
¿Perteneces a Jesús? ¿Estás dentro de los que Él dice que amó a los suyos hasta el fin? Recuerde que Él vino a los suyos, pero los suyos, que son el pueblo de Israel, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es en el primer versículo del capítulo 13 de San Juan, antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, y después, acto seguido, viene Jesús con todo lo demás. Viene en la preparación de la Pascua, la última Pascua, para conmemorar y tal vez tratar de explicar a sus discípulos cosas que ellos no entendieron. Lo entendieron después, como el Señor le dijo a Pedro: Pedro, lo que yo hago no lo entenderás, pero después. Nosotros todavía ni siquiera lo entendemos, pero tenemos cierta revelación que ellos no tenían. ¿No es precioso, estimado hermano, meditar en Jesús, en ese Cordero Pascual que fue entregado por nosotros por amor? Y ese mismo amor nos guarda, mi estimado hermano. No hay nada que te pueda pasar a ti y a mí que no sea dentro de la voluntad permisiva de Dios. Él nos tiene con un propósito en este mundo y nos tiene con nuestros días contados. Él lo sabe perfectamente. Y el coronavirus y todo lo que hay, todas tus crisis y las que tú tienes, las que yo tengo, no escapan de la voluntad de Dios. Él nos ama profundamente. Pero hay una cosa que quiero hacer reflexión, versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó, etcétera. Hay otra cosa que viene ahí que no me da tiempo de entrar, pero quiero llamar la atención al versículo 2, el diablo. Mire, el diablo es un ser real, no es como Diablitos Underwood, no es un personaje con cachitos y con un tenedor. Es un ser sumamente inteligente y sumamente diabólico, con un poder limitado para engañar a los hombres, para hacer que el hombre se desvíe de la verdad, para hacer que esta palabra que está siendo puesta en tu corazón en este momento sea quitada por él, para que pienses en otras cosas y no vengas a la verdad. Y para el creyente en Cristo, esta palabra puede ser luego tratar de ser quitada por el mismo diablo. El diablo está activo en este momento en el planeta Tierra. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí entró en Judas y todos sabemos la historia de Judas. Y solamente lo menciono para decir que él va a intentar quitar esta palabra de esperanza. Él va a intentar, como lo ha hecho siempre, intentar de que el Hijo de Dios no fuera a la cruz, como por boca del mismo Pedro dijo: Señor, que no vayas a la cruz, que no vayas a hacer esto para... ¿Por qué? El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuidado, mi hermano, mi hermana, en poner la mirada en las cosas de los hombres. Al hacerlo así, nos desviamos de la mirada del Padre y estamos siendo llevados, utilizados por el mismo Satanás. Sí, óigalo, podemos ser conducidos, inducidos, llevados, empujados por Satanás. Por eso el Señor nos lo dice por medio de Pedro. Luego, cuando escribe, dice... sabiendo que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Y dice: al cual resistid firmes en la fe. Así que, hermanos, hay un arma tremenda y poderosa, es resistir firme en la fe. Pero no solamente hay que yo tengo fe en mi Diosito, no, fe en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tiene este capítulo. Pasaríamos horas meditando y gozándonos en esto, pero quise nada más tocar estos, sobre todo el primer versículo de referencia al 2 y el 3 no me dio tiempo, pero al final dice que todas las cosas Dios ha entregado en las manos del Hijo. Y también lo dice Juan capítulo 5, que el Señor se le ha dado la potestad para hacer juicio.
Y él dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Espero que podamos haber tenido un pequeño esbozo de apenas el primer versículo de este capítulo 13 para hablar de este Jesús pascual que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario por amor, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Lo hizo por amor y murió, derramó su sangre que nos limpia de todo pecado, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo venció la muerte y Cristo vendrá otra vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor te bendiga, mi hermano. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y si no eres salvo, hoy es el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador y serás salvos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza de la vida eterna, gracias por ese Cordero bendito que es Jesús, que quita el pecado del mundo. Gracias porque Él sabía y sabe todas las cosas porque es omnisciente. En Él está toda la plenitud de la deidad y como tal conoce nuestros corazones, conoce lo que estamos pasando en este momento. Señor, ayúdanos a que tu palabra entre en nuestros corazones como un bálsamo para aliviar a tantos angustiados en este tiempo. Pero Señor, gracias porque nos permites meditar en ese amor poderoso que le llevó a la cruz del Calvario y es el amor que nos mantiene y es el amor y el poder que le resucitó de entre los muertos, pero que también nos sostiene en este momento por tu amor. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo esté por allí, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y más poderoso es el que está en nosotros, Jesús, que el que está en el mundo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y aquellos que no son salvos, que hoy puedan aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Una vez más, ayúdanos a meditar en Él y tener nuestra mirada y confianza en Él. Gracias, Señor, te bendecimos y guárdanos a todos. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.